Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Feel like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above. Muy buenos días otra vez más aquí en el campo y a todo lo que nos estáis viendo este Extremo Fútbol para el partido que enfrentará al Extremadura Unión Deportiva B y al Moralos Club Pro Deportivo. Yo soy Juan José Galindo y hoy en esta retransmisión me acompañarán Víctor González, Iván Sánchez y Pablo Garrido. Ya vamos a ir comentando las alineaciones de ambos equipos, luego también os hablaré de la clasificación porque es un partido que parece que no, pero va a ser bastante importante de cara al devenir de ambos equipos. Para el Extremadura tenemos en portería a Sergio Pinto, línea de 4 habitual del conjunto de Zizki, Luis Peteiro, lateral derecho, Reverte lateral izquierdo y pareja de centrales para Ale y Manu Álvarez Piru. Doble pivote para Asan con el dorsal número 4 y Javi Parada con el dorsal número 8. En bandas tenemos con el dorsal número 7 a Moy, con el dorsal número 11, novedad de este partido a Javi Vargas, que vuelve a jugar con el filial tras estar convocado prácticamente toda la temporada con el primer equipo y no haber podido disputar minutos con el conjunto entrenado por Zizki. Y en doble punta con el dorsal número 9 a Musa y con el 10 a Misfoot. En el banquillo para posibles sustituciones tenemos con el dorsal número 12 a David Mosquera, 13 Guillén, 14 José Cortés, 16 Mano Mulero, 17 Diego y 18 Lado. Para el Morado tenemos en portería dorsal número 13 Quique Reguero, laterales derecho para Genis con el dorsal número 2 e izquierdo dorsal número 3 Juanan, pareja de centrales Suso con el 22 y Cupen con el dorsal número 4, como extremo derecho con el dorsal número 7 Jaime Corchado, con el dorsal número 11 David López en banda izquierda, en el doble pivote con el 14 Rubén y con el 17 Benjamín. Arriba en punta jugará con el número 10 Buben y acompañándole con el dorsal número 24 Juanpe. En el banquillo tendremos con el dorsal número 5 a Encabo, con el 8 un conocido aquí del campo, Fran Segura, dorsal número 1 para Mateo, 16 Clifford, 19 Cristian y 21 el último suplente del Moralos, Sandro. Y bueno, la clasificación de momento está interesante para ambos equipos. Recordemos, Diocesano es líder con 24 puntos, segundo el Moralo con 16, tercero Villafranca con 15, los mismos puntos tiene el Jerez que cuarto, luego Olivenza y Trujillo son quinto y sexto con 14 puntos respectivamente, la Yerenense séptima con 13, Calamonte y Extremadura octavo y novenos con 12 puntos respectivamente, Arroyo décimo con 10 puntos, al igual que la Azuaga, solo que la Azuaga está décimo primero, Plasencia décimo segundo con 9 puntos, lo mismo que el Miajada que está décimo tercero, Don Álvaro décimo cuarto con 8, en penúltima posición el Badajoz con 7 y como colista, como ya es habitual, el Azuchal con 6 puntos. Y la verdad es que va a ser una jornada con duelos bastante
bastante importante. Tenemos el Moralo Extremadura B, que es el que abre la jornada. Todos los partidos se van a jugar este domingo. En 15 minutos empieza el Plasencia Llenenense, luego a las 12 el Calamonte Azuaga, a las 4:30 tenemos el Don Álvaro Badajoz B y el Trujillo Villafranca. Ojo al partido en Trujillo, que puede ser bastante importante. Luego tenemos también 3 partidos a las 5 para cerrar jornada: Arroyo Miajadas, Jerez Olivenza y Azuchal Diocesano, el colista contra el líder, aunque eso no va a decantar de ninguna manera la balanza, porque en este grupo hay muchísima igualdad. De momento tiene el cuero el Moralo, que lo mandó a saque de banda tras el despeje de Genís. Y bueno, Pablo, si acaso la novedad más llamativa en el 11 es la presencia de Javi Vargas, ¿no? Pues sí, dado que el primer equipo no juega hoy, por huelga, pues como Javi pertenece al filial, pues yo creo que ha querido echarle una mano a sus compañeros, ¿no? Por solidaridad. Recordemos también que estos jugadores también están sin cobrar. Claro, o sea, si la situación de los del primer equipo no es la mejor, el filial, que está un escalón más abajo en la lista de prioridades, pues... Están muchísimo peor todavía. Exacto. Lo que sí estamos viendo un poco es el 11 de gala que tendría que haber tenido el Extremadura desde un inicio de temporada, si contamos a Vargas y a Musa, porque están los dos en el campo. Claro, pero siempre el llamamiento de Manuel, de varios de estos jugadores, pues al final hace que Zizki tenga que mover a fichas, ¿no? Ojo el golpeo de Javi Parada. Atrapó Quique Reguero sin problemas. Quiere iniciarla contra el portero del Moralo. Abre banda derecha para que corra Genís. Se tira como puede Reverte, pero se la lleva el lateral del Moralo. Tira el autopase para apoyarse en Buben. Buben en la banda derecha aguantando el cuero ante la presión de los hombres del Extremadura. Recuperó a San. Y el conjunto de Ziki que manda el cuero a saque de banda. ¿Qué estabas comentando, Pablo? Pues teníamos problemas con el micro, porque creo que no se me escucha. Bueno, yo creo que pero ya... Bueno, son cosas del día. Ey, ya está solucionado. De todas formas, os recordamos que si veis cualquier tipo de problema en la emisión, pues a través del canal de YouTube, a través del chat, podéis indicarnos cuál es lo que está ocurriendo para así nosotros poder modificarlo al momento. Efectivamente, y ojo a la contra del Moralo en el centro de Jaime Corchado, que rebotó en el Murillo, despejó como pudo el delantero, el capitán del Extremadura, el Moralo, que quiere rápidamente iniciar la jugada ante la presión de Javi Parada. Está también por ahí Luis Peteiro con el dorsal número 24, con Juanpe, que está cayendo mucha banda. Sacará el Extremadura. Y bueno, al igual que recordamos que nos digáis si hay algún problema en la emisión, os recordamos también que os suscribáis, ¿no? Que al fin y al cabo eso también nos ayuda mucho. Ya llegamos a los 1000 suscriptores en este inicio de temporada 21-22, pero siempre se puede llegar a más, y cuanto más tengamos, mejor para nosotros, que vamos a tener más beneficios, entre comillas, sí, de YouTube, y así podemos traer mejores retransmisiones, un círculo que nunca acaba. Así que ya sabéis, suscribiros si estáis viendo el directo del IFAI para abajo, un clic al año no hace daño, como suelo decir yo. Y también tenemos de más redes, tenemos Twitter, Extremofútbol RT, TikTok, Extremofútbol, e Instagram, Extremofútbol RT. Así que ya sabéis, hay muchas redes sociales. Con que os suscribáis a YouTube nos hacéis un grandísimo favor, pero si os suscribís a las demás ya lo finiquitáis. Y además recordamos que si a alguno le gusta el baloncesto, pues tenemos un partido Twitch, claro, a través de Twitch, del Twitch, BTV de aquí de Almendralejo. Tiene el cuero el Extremadura tocando. Asan quiere buscar la prolongación por dentro, recuperó el Moralo, aunque Reverte se anticipó y mandó el balón arriba. Quiere pelear la Musa, también está por ahí Moy en banda derecha, despejó la defensa del Moralo. Vuelta a empezar para el Extremadura, la tiene Asan, que abre banda derecha para Luis Peteiro. El lateral que pone el balón en largo para que la controle Musa, el balón que no sale, se la lleva el delantero de Extremadura, tira el recorte, se le va largo, despejó la defensa del conjunto visitante, balón otra vez para que controle Pirú. Estamos viendo que el Moralo está buscando mucho el balón en largo, no está teniendo para nada juego interior en el centro del campo. Pues no, además el control lo está teniendo ahora mismo en estos primeros minutos, lo está teniendo el Extremadura, ¿no? Que se está haciendo con el balón, y yo creo que es lo más importante ahora mismo del partido es eso. El Extremadura también de vez en cuando pues busca cuando ve que no hay posibilidades de mover el balón, pues busca el lanzamiento a Musa para que Musa controle, intente controlar, y a partir de ahí comience el juego. A ver, es que el Extremadura tiene el centro del campo a Asan y a Javi Parada, mejor toque que ese. Y eso que no está Viera, que también es un muy buen distribuidor de juego.
No, y además son dos jugadores que además de tocar bien el balón tienen potencia. Y son muy polivalentes. Exactamente, entonces hoy el centro de campo está bastante completito. Sí, está muy bien surtido el Extremadura del jugador, aunque bueno, Rubén y Benjamín seguro que también tienen algo que decir en este partido. Toca Sergio Pinto, tenía que abrir para Piru, encimado por la presión de Jaime Corchado. Sergio Pinto que tiene que despejar el balón que no sale, controla Piru Manu Álvarez ante la presión de Jaime Corchado. Veremos qué señala el Liniers, será saque de esquina el primero del partido, pero para el Moralo. Vemos que cuando ven la oportunidad salen en bloque a presionar, ¿eh? La presión ahora mismo estaba muy bien hecha, no la han permitido sacar el balón. Bueno, por algo son el segundo clasificado de este grupo, ¿no? Estaban ante el primero, tuvieron una mala racha, el Diocesano lo aprovechó, lleva el Diocesano 5 partidos seguidos ganando, pero sí, son un equipo bastante completo, muy compacto y que en presión son de los mejores del grupo sin duda. Marca jugada, Juanpe, el centro colgado al punto de penal, tiene que pejar, Asan está por ahí, Javi Vargas que se queja de la falta, al final no la señaló el colegiado, el despeje de Manu Álvarez que le queda a Juanpe, tuvo que anticiparse Luis Peteiro para que pudiese atrapar con 2 tiempos Sergio Pinto. Y hoy vamos a ver realmente el nivel que tiene este filial del Extremadura, porque es juventud contra veteranía. El equipo Moralo es un equipo ya muy hecho y con mucha veteranía. Totalmente de acuerdo. Es más, va a ser también una buena oportunidad de medir la diferencia entre los jugadores que han debutado con el primer equipo y los que no. Porque los únicos 2 jugadores de este curso que han debutado con el primer equipo han sido Musa y Javi Vargas. Es la oportunidad de ver hasta qué punto están un escalón por encima o no de jugadores como Asan, que tiene ahora el cuero, o el propio Javi Parada, Moy. Pero los llamamientos también del primer equipo también dependen de lo que le falte a Manuel. Sí. Entonces, claro, el centro campo lo tiene bastante cubierto, con lo cual a Asan, aunque es uno de los jugadores que más ha destacado hasta ahora en el filial, pues es complicado que lo suba Manuel, ¿no? Porque esa parte la tiene ya muy bien cubierta. Pues sí, ¿no? Al fin y al cabo lo que le ha faltado más siempre ha sido estar muy delantero. Y siempre ha contado con Musa y con Vargas, el año pasado también con Rooney. Ojo porque inicia la contra el Moralo por banda izquierda. Se anticipa Moy que junto con Peteiro robaron el cuero. A punto de salirse el balón, se lo lleva el lateral de Extremadura, tira el autopase. Juanan que le leyen las intenciones, recuperó el cuero el lateral izquierdo del Moralo que mandó el balón en largo, se anticipó Asan. Juega Asan con Javi Parada, tiene que retrasar el balón para Sergio Pinto, vuelta a empezar. Bueno, gran detalle técnico ahora de Asan, cómo ha controlado el balón ahí. No tiene acostumbrado sí. a esos detalles de calidad. Nada más hay que ver el auténtico golazo que marcó contra el Mejadá el último partido aquí en casa. Que podéis verlo en nuestro canal. Se puede ver también en nuestro canal de YouTube. Juega Extremadura por banda y quiere tirar el recorte Javi Vargas, que quiere iniciar la carrera por dentro, tira la bicicleta, la mago, se va de uno, se va de otro, Javi Vargas dentro del área, puede ser peligroso la jugada. ¡Gol! La que ha ligado Javi Vargas. ¡Gol del Extremadura! Lo comenté antes, era una buena oportunidad de ver la diferencia de rendimiento. Fueron Javi Vargas y Musa, los dos que han debutado con el primer equipo. Javi Vargas, que se la cocinó solito, le dijo a Musa, te la dejo que la metas. Gol del delantero del Extremadura, que abre la lata. Se adelanta el conjunto de Ziski. Menudo jugadón se ha marcado, Javi, menudo jugadón. Madre mía. Como yo dije hace un tiempo, hay que subirse a la Vargasneta. Madre mía. Bueno. Este chico tiene mucho futuro, ¿eh? Sí, pero hay muchos jugadores de la cantera de Extremadura que van bastante bien, ¿no? Javi Vargas ha sido el que más ha salido junto con Musa, pero lo llevamos diciendo mucho tiempo, desde el año pasado. La cantera del Extremadura últimamente está dando muy buenos jugadores y es una pena que gente como Iñaki el año pasado se haya tenido que ir. Pero por ejemplo, Diego Felice, que hoy no está en el once titular, pero también ha tenido muy buenos años en el juvenil y en el filial. Y sigue demostrando que tienen mucho potencial, igual que él, están también Asan, Javi Parada, Moy, Piru, Peteiro, Reverte. Hay muchísimos jugadores con muchísimo potencial. Y además, dada la situación en la que está el Extremadura, pues una buena noticia siempre es de agradecer, ¿no? Ver cómo uno de tus jugadores pues está destacando. Sí, eso también te ayuda a no tener que gastar tanto dinero en fichaje, que ahora como está el club, tener una cantera buena puede ser su salvación, prácticamente.
no sabemos si esto al final terminará a buen puerto o habrá que empezar otra vez de cero, pero si se empieza, ya ha ocurrido 2 veces. Sí. 2 veces que nos ha pasado lo mismo, que el Extremadura, después de empezar desde abajo, ha tenido que subir. Cuando más arriba estaba, pues ha desaparecido. Y esperemos que de una forma u otra, pues la solución esta semana llegue, ¿no? Sí. Y sobre todo lo que hay que tener muy en cuenta es la cantera. Darle muchísimo valor a la cantera y no gastarse tantísimo dinero con los jugadores cuando aquí tenemos muchísima cantera y muchísimos jugadores muy buenos. Ya no solo en Almendralejo, sino en los pueblos colindantes, porque canteras importantes. El Badajoz, porque ahora tiene el filial en tercera, pero el filial del Badajoz no está muy bien situado en la tabla, como ya comenté antes, está penúltimo. Y equipos con muy buena cantera, con muy buen sistema de juveniles y de filiales. Lo único que pueden ser son el Diocesano, que tiene para mí el mejor sistema de formación de toda Extremadura y de los mejores de España. El Flecha Negra, que también ha dado muy buenos jugadores. El Extremadura y poco más, porque Badajoz y Mérida nunca han destacado mucho en la cantera últimamente. Además, el Extremadura, si recordamos, el año pasado el filial estuvo a punto de subir. Efectivamente, se quedó a la puerta del pie de ascenso. Aún contando con la mitad de sus jugadores, porque la mitad de los jugadores del filial habían subido con el primer equipo. Y claro, tuvieron que tirar del División de Honor y al final también el División de Honor sufrió esas consecuencias y se produjo el descenso. Pero los equipos de la cantera del Extremadura son muy buenos. Totalmente de acuerdo. De momento, para lo que se acaben de conectar, ha marcado el Extremadura en los primeros compases del partido en el minuto 8, minuto 9 de encuentro con un gol de Musa tras una jugada casi maradoniana de Javi Vargas, perdón. Aunque ahora el Moralo quiere marcar el 1-1, leyó bien el pase al hueco Luis Peteiro, anticipándose a la incorporación de Bubén. Balón en largo de Sergio Pinto, quiere jugar con Javi Vargas, que ya ha tenido mucho protagonismo, que solo llevamos 10 minutos de juego. Recupera el cuero el Moralo en el centro del campo por banda derecha. Era Jaime Corchado, que jugaba con Genis. Balón en largo, cambio de orientación, se va por saque de banda, sacará el Extremadura. Y bueno, dije antes que este partido podía ser bastante importante. Ahora mismo el Extremadura se colocaría con 15 puntos a la altura de Jerez y Villafranca, que recordemos, el Jerez juega contra el Olivense y el Villafranca contra el Trujillo. Dependiendo de los demás resultados, el Extremadura podría colocarse en zona de playoff al acabar la jornada. O sea que de momento es muy buen resultado. Tiene el cuero, Jaime Corchado pone el centro, la segunda línea. Tuvo que anticiparse Javi Parada, porque si no podía llegar Juanpe. Atrapó Sergio Pinto sin problemas. No, al final nos estáis preguntando por el chat. El primer equipo esta semana no juega, los jugadores han entrado en huelga y ya se ha declarado por incomparecencia, la presencia del Extremadura, así que dan el partido por perdido por 1-0 creo que era, y le restan los 3 puntos y además de que se los dan al Deportivo, se los restan al Extremadura. Así que ahora mismo el Extremadura en vez de tener 12 puntos tendría 9, para los que nos estéis escuchando y no tengáis muy clara la medida que se han tomado. Juega el Extremadura, el B por banda derecha. Moy, que se asocia con Javi Vargas. El centro de Javi Vargas puede ser bueno. Despeja la defensa del Moralo. Se la quiere llevar a San de pecho. El balón que cae dentro. Y Javi Vargas y Musa, que estaban en fuera de juego. Atrapa a Quique Reguero. Juega con su central, con Cupen otra vez, con Quique Reguero. Se asocia con el capitán, con Suso. Este tiene que abrir a banda izquierda para Juanan. Juanan presionado por 2 hombres. Retraso otra vez más para el capitán. Juega con Juanpe y ese balón será saque de banda para el Moralo. Juanpe, que rápidamente quiere reiniciar la jugada, quiere tirarla contra Piru. Mandó el balón a saque de banda otra vez más. Sacará Juanan de banda para el Moralo. Tiene que apoyarse al final, retrasa el cuero para que Cupen controle de pecho y se asocie con Genis. Inicia la carrera por el carril derecho, el lateral del Moralo. Al final prefirió buscar el pase al hueco para Jaime Corchado. Se anticipó otra vez más Reverte, que no está dejando que los balones circulen por su banda. Será un balón para el conjunto visitante, para el Moralo.
Tiran la catapulta a los jugadores del conjunto visitante, el conjunto cacereño. El balón que le cae a Sergio Pinto. Ojo, parece que ha habido efectivamente falta sobre Sergio Pinto. Le entorpecieron a la hora de coger el balón. Y así lo ha señalado el colegiado. Sacará la Extremadura. Y bueno, el Moralo, Pablo, que aunque esté teniendo una presión muy, muy alta, tampoco está incomodando mucho la salida del balón de la Extremadura. No, ahora los centrales están resolviendo con bastante facilidad la salida del balón, y cuando tienen alguna complicación, pues rápidamente lanzan el balón hacia Musa. Yo creo que las indicaciones de Tiki son bien claras, han sido bien claras en ese sentido. Exactamente. Ojo, porque eso falta clara de... Parece que ha sido de Manu, sí, de Manu Álvarez de Piru. Y tarjeta amarilla para el central del Extremadura, la primera del partido, cuando llegamos al minuto 16 de juego. Si antes hablamos, antes se le escapa uno de las... El gafe. El gafe del comentarista, Pablo, muy malo. Se prepara. Era Juanpe, pone el balón en segunda línea, tiene que despejar. Ale Murillo a saque de... Al final fue de banda. Balón para el Moralo. Separar el balón, Genis. Pueden buscar la catapulta, como le llamamos aquí, el balón colgado dentro del área. Así lo hace el lateral derecho del Moralo. El balón que queda suelto, tiene que despejar. Javi parada de cabeza, se la quiere llevar el otro Javi, pero es Vargas. El rebote le puede favorecer a Buben. Atrapa Sergio Pinto. El portero de Extremadura que abre banda derecha para Luis Peteiro. El control se le va largo al lateral de Extremadura, pero así recupera el cuero. Tiene que mandar el balón arriba, evitar que salga. La controla de pecho Benamez. Benamez que retrasa para Cupen. Cupen que la deja pasar para que mande el balón largo de primeras. Quique Reguero. Balón que le puede caer a Juanpe. Tiene que despejar. Peteiro de cabeza. El despeje que se va largo. Quiere recuperarlo. Muy bajando a recibir. Al final despeja la defensa del Extremadura. Y ha habido juego peligroso de Peteiro y además señala la falta al colegiado sobre Juanpe. Se prepara el dorsal 24 del Moralo para poner el centro. Puede ser peligrosa la llegada del lateral. Balón dentro del área. ¡Gol, gol, 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 gol! El rechace le cayó a Jaime Corchado, que no lo pensó dos veces. La mandó directamente dentro de las mallas. Sergio Pinto, que vio cómo el balón iba para el centro de la portería. Gol del Moralo que empata el partido. Lo dijimos antes, es un equipo muy compacto, muy experimentado. El Extremadura tiene mucha calidad, pero el Moralo va segundo por algo. Gol del cuadro visitante que empata el partido, Pablo. Pues sí, antes decimos que no estaban teniendo problemas con el primer córner, uno de los primeros córneres que ha tenido el Moralo, pues ha demostrado la calidad que tienen en ese sentido, y por algo están en los segundos, ¿no? Lo que sí me está extrañando que el Moralo solo está consiguiendo generar peligro a balón parado, ¿no? Le está costando generar mucho peligro y están buscando formas no tan ortodoxas, pero sí más efectivas de crear ocasiones. Y sí es cierto que ahora el Extremadura está viéndose mucho más penalizado en salida de balón. Recuperó el balón el Moralo después de marcar el primero, quiere conseguir el segundo. El pase de Asen defectuoso, se la lleva Juanpe que se asocia con Benamez. Benamez retrasa para Juanan. Balón en posesión del Moralo en campo propio. Quique Reguero juega de primeras para Cupen. El central del derecho del Moralo manda el balón en largo, buscando el control con la cabeza de Rubén. Rubén que se asocia con Jaime Corchado. Falta clara, clarísima de Reverte. Parece que era o Ale Murillo, no sé ahora mismo quién es. Creo que es el propio, sí, creo que sale.
No he visto si el colegiado le ha enseñado la tarjeta, pero ha sido una falta, una entrada muy dura. Sí, era Ale Murillo el que había hecho la falta. Ojo, porque ahora tiene el Moralo otra jugada, balón parado. Si ya vino el primero en una directa, capaz que venga en segundo, se prepara Juanpe, va a colgarla directamente al punto de penalti. Balón que se va muy largo, atrapó sin problemas Sergio Pinto. Reverte que juega el balón en largo, quería buscar a Musa o a Javi Vargas, al final despeja Ocupen para que controlase Benamet. Benamet se asocia con Jaime Corchado, que está teniendo mucho protagonismo en la salida de balón. Falta sobre el jugador del Moralo. Juega el conjunto visitante por medio de Suso, va a buscar el pase interior para que controle Juanpe, que ahora está más caída la banda izquierda, la presión de Peteiro y Moy, pero al final se la lleva Juanpe, evita que salga, juega con Juana, en balón en largo, el lateral tiene que despejar, porque estaba por ahí Buben para rebañar el cuero, al final se lo lleva David López, aunque recupera Javi Parada, el taconcito de Javi Parada para jugar con Peteiro, el Extremadura en una baldosa, saque de banda del a favor del Moralo, muy buena presión del conjunto cacereño, que forzó la pérdida de balón del Extremadura. Sacará Cupen de banda, balón colgado dentro del área, uno de los jugadores de Extremadura que se cae, así señala el colegiado que ha habido falta sobre Luis Peteiro. Y bueno, recordamos que ya ha empezado el Plasencia Yerenense. Allí en Plasencia, de momento, los dos conjuntos van empate a 0. No ha habido ningún gol todavía allí en Plasencia. Balón en largo de Sergio Pinto. Quiere pinar la Musa. Al final despejó Rubén. La recupera Asa. Jugaba con Vargas de primera. Hay cambio de orientación para Moy. Moy de cabeza. Retrasa para Luis Peteiro. Balón. Rasita otra vez de primera para Javi Parada, que trastabillando se juega con Moy, el Extremadura otra vez en banda derecha, la carrera por dentro de Moy, quiere jugar con Javi Vargas, el pase al hueco era muy bueno para Musa, se anticipó Suso, la contra del Moralo puede ser peligrosa, Juanpe busca el pase al hueco para Buben, tiene que anticiparse Manu Álvarez, y así lo hizo, saque de banda otra vez más en la banda izquierda para el Moralo, mucho peligro está generando Juanpe por ahí, seguro que Ziki va a hablar con sus jugadores en el descanso, porque están viendo cómo el Moralo les come la tostada y puede que les remonte en esta primera parte. Juega Cupen para la incorporación de Rubén. Rubén abre banda izquierda para Juanan. Juanan retrasa otra vez más para Suso. Suso juega con Cupen. El Moralo tocando en campo propio. La incorporación de Benamed, juega banda izquierda para Juanpe, el control se le va largo, aunque recupera el cuero, el extremo del Moralo, la recuperación de Javi Parada es buena, quería tirar el recorte de tacón, al final recuperó Juanpe, saque de banda para el Extremadura. Sacará Luis Peteiro de banda, quiere jugar con Musa. Musa juega con Moy. Falta sobre el jugador del Extremadura, balón para el conjunto de Ziski. Manu Álvarez que juega con Javi Parada en el sector derecho del campo del Extremadura.
Javi Parada juega con Piru, con Manu Álvarez. Manu Álvarez retrasa para Luis Peteiro. Que iniciar la carrera. El lateral de Extremadura encimado por dos hombres. Se la lleva Luis Peteiro. Tiene que jugar el cambio de orientación. Rebotan uno de los jugadores del Moralo. Evitó que llegase el cuero para Javi Vargas. El autor, bueno, no el autor, no, más bien el que le dio la asistencia a Musa para que marcase el 1-0. La contra del Moralo. Juega Buben. Buben abre banda izquierda para Juanpe. Puede ser peligrosa la jugada del conjunto visitante. El centro al área. Tiene que pejar Manu Álvarez, ese balón que todavía no ha salido, la pelea Luis Peteiro con Juanpe, se la lleva el lateral de Extremadura. Al final será saque de banda para el Moralo. Siempre va a traer más Cupen para sacar de banda. El balón colgado dentro del área, tiene que pejar la defensa del Extremadura. Si lo hace Musa, que quiere llevarse el cuero, no acierta con el salto, no está tocando muchos balones, además del gol. El 9, el punta del conjunto, entrenado por Zizki. Balón en largo de Quique Reguero, quiere jugar otra vez más con Juanpe, despeja de cabeza sin complicarse. Luis Peteiro, así también lo hace Reverte. El balón que está botando no termina de caer. Al final el que la bajó fue Benamed para perder el cuero y que controlase Javi Vargas. Balón en largo para la carrera de Musa. Musa abre a banda izquierda. La incorporación de Reverte puede ser buena. Vamos llegando por segunda línea. Falta clara. Falta clara y eso va a ser tarjeta. Parece que es Benamed. Efectivamente era Benamed, el dorsal 17, que ve la cartulina amarilla por una entrada muy dura sobre Reverte. Es una ocasión muy buena para el Extremadura, pero el lateral izquierdo del conjunto almendalejense se ha quedado muy dolido en el suelo. Y no para menos, ha sido una entrada de la que duele ver. Bueno, se prepara Javi Parada para colgar la falta. Reverte, que ya se ha incorporado y se coloca dentro del área el balón de Javi Parada colgado al segundo palo. Tiene que pejar de puño Quique Reguero. Está por ahí Misfoot para controlar el esférico. Va a tener que retrasar para Sergio Pinto, el portero del Extremadura, que jugará de primeras el balón en largo para que la peine probablemente Musa. Vale, Murillo al final del despeje, le cae a Moy en banda derecha. Puede poner el centro, el remate. ¡Se va alto! Buena jugada del Extremadura, la incorporación de Moy por banda derecha. Pulso el centro para Musa. Se fue alto el remate del delantero del Extremadura. Otra buena ocasión para el conjunto almendalejense, que quiere volver a como estaba antes, quiere volver a tener un gol de ventaja en el marcador. Y Musa, que bien ha hecho los tres tiempos, muy bien ha marcado el remate de cabeza. También de acuerdo. Sí es cierto que comenté antes que para mí no está teniendo tanto protagonismo como debería. No sé, está viendo un poco aislado del juego también porque el Moralo le está haciendo la marca del 2 versus 1, Suso y Cupen, y le están evitando que le llegue toda clase de balones. Pero aún así yo creo que le está faltando protagonismo, aunque seguro que nada más decir esto, Musa hace un golazo o se marca una muy buena jugada, es lo que tiene gafe el comentarista. A ver si es verdad que se ocurre, pero al revés, como antes. Balón en largo
de Quique Reguero. Tiene que despejar a Ale Murillo, que salió de posición, jugó con Asa en el balón del pivote de Extremadura para jugar con Musa. La entrega al delantero es defectuosa, recuperó Juanpe. Tiene que abrir la banda derecha. La incorporación de Genis, que no llega al balón. Saque de banda para el Extremadura. Recuperó el cuero el Moral. La jugada del Extremadura no fue buena. El balón es de Quique Reguero. Balón en largo del cancerbero del Moral. Lo quiere buscar. La peinada de Buben. Despejó Manu Álvarez. Pirú jugó con Javi Vargas. Javi Vargas en bandiquiera. Tira el recorte. Se quiere librar de su marca. Otra vez la bicicleta. Javi Vargas saca la falta. Y tarjeta. Parece que va a ser al final. No, parece que ha sido solo un aviso para Genis. Pero Javi Vargas está creando muchísimo peligro por esa banda izquierda. Se preparará otra vez más Javi Parada para colgar el balón dentro del área. Un hombre en la barrera del Moral, es Jaime Corchado, el autor del 1-1. Se prepara el dorsal número 8 de Extremadura, esperando a que el colegiado dé la señal. Cuelga el balón, se queda corto. Despejó la defensa del cuadro visitante, que quiere iniciar la contra, pero tiene que controlar de cabeza. Ojo la recuperación de Buben, puede ser peligrosa. Se la lleva Buben entre 3 jugadores de Extremadura. ¡El recorte! Penalti, ha pitado, sí, penalti, no, sobre el jugador del Moral, sobre Buben. Se hizo el lío la defensa del Extremadura. Fueron 3 hombres y no se entendió ninguno. Penalti a favor del Moralo, aunque me gustaría no verlo repetido, porque creo que Sergio Pinto llegó a tocar el cuero. Pero sí es cierto que una jugada que el árbitro lo ha visto bastante mejor que nosotros y perfectamente puede ser penalti. Se prepara el autor de la jugada, el hombre que ha provocado el penalti, Buben. Bajo la portería, bajo los palos, Sergio Pinto. 1 contra 10, el marcador es 1-1, el Moral un gol, la uparía. Más a la segunda posición, a Extremadura hundiría. Se prepara Buben, da los pasos, dispara. ¡Gol, gol, 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 gol! La hundiría, se prepara Buben, da los pasos, dispara. Se prepara Buben, da los pasos, dispara. Gol de Buben. Vemos ahí el penalti repetido, una pena porque lo toca Sergio Pinto, la adivina las intenciones al 10 al jugador del Moralo, pero le faltaron ese par de centímetros que muchas veces le hacen falta a todos los porteros para atajar. Una pena, porque sí es cierto que el Extremadura había empezado bien, pero el Moralo le ha dado la vuelta a la situación, Pablo. Pues sí, es una pena, pero el Moralo está demostrando por qué está ahí arriba, ¿no? Sí, al fin y al cabo lo dijimos, lo estábamos hablando antes fuera de micro, va a ser un partido igualado. El Extremadura está más nervioso en salida de balón, pero después de todo no ha jugado mal, ¿no? Si es cierto, ha tenido un par de pérdidas que han sido las que han causado los goles, pero arriba están jugando bien, están generando peligro, y el Moralo lleva 2 goles, pero perfectamente podía llevarlo también el Extremadura. Al final, pues bueno, la juventud marca eso, ¿no? Que al final pues cometen una serie de equivocaciones que el otro equipo pues los penaliza. Exacto, está haciendo 2 equivocaciones, 2 pequeñas equivocaciones que han tenido 2 goles. Está siendo importante para bien y para mal, ¿no? Sí es cierto que tienen más chispa, pero también tienen más fallos propios de la inexperiencia. Ojo la internada, Luis Peteiro juega con Javi Vargas, el cambio de orientación para Moy, se va largo. Bueno, no, parece que ahora el que está... Me he dado cuenta con esta jugada, Pablo, parece que ahora mismo está Javi Vargas jugando en banda derecha y Moy por dentro, aunque no sé si ha sido solo esa jugada puntual. Pero sí es cierto que yo me esperaba a Javi en banda izquierda y el que está ocupando la banda está siendo Misfoot. Supongo que en este sentido 50-50,
Monchi es el que mejor conoce a Claro. a los jugadores y, bueno, y esa decisión pues será tomada por eso, ¿no? Además la habrá practicado, supongo, en entrenamiento. Y además siempre lo hemos dicho que la banda del las bandas del Extremadura, el sector de ataque quitando a Musa siempre son muy móviles, están todo el rato intercambiándose posiciones. Sí, además Mifu, aunque esté jugando en banda, muchas veces se viene al centro, ¿no? Además tiene muchísima calidad y bueno, a ver si esa calidad la demuestra aquí un poquito y podemos ver también detalles técnicos que ya hemos visto en muchísimos partidos de él. Totalmente de acuerdo. Se prepara Javi Parada, señala jugada, balón colgado, puede generar peligro para la Extremadura. Al final despejó la defensa el Moralo y encima ha habido falta en ataque de Ale Murillo. Sacará otra vez más el Moralo. Se prepara Quique Reguero para jugar el balón. Va a mandar el balón arriba. Ninguno de sus compañeros está cerca de él. Marca jugada. También aprovecha para taparse un poco del sol que está azotando a todo el campo. Y de hecho es lo que nos está causando los problemas de enfoque. Los vamos a poner ahora en el chat, pero básicamente no estamos teniendo problemas de enfoque debido a que está la cámara media contraluz. Sí es cierto que la cubierta de la grada nos tapa, pero hace que la cámara no enfoque del todo bien precisamente por eso, por la luz del sol. Balón colgado de Genis, quiere buscar el remate, despeja la defensa del Moralo, pero se lleva el central, el lateral, perdón, que la pone de primera. El control de cabeza de Rubén se apoyó en Juanbe, pero recupera el Extremadura. La entrega no fue buena, es Javi Vargas en la banda derecha, se trastabilló, tuvo que retrasar para jugar con Manu Álvarez. Este retraso otra vez más para Sergio Pinto. El cancerbero de Extremadura que manda el balón largo con la pierna izquierda buscando a Misfoot que no consigue controlar el cuero. Otra vez más, saque de banda para el Moralo. ¿Cuántos goles? Ha habido dos para el Moralo, uno de Jaime Corchado sobre el minuto 15-20 de partido. El primero del partido lo marcó Musa en el minuto 9 y luego el 2-1 lo marcó Buben de penalti en el 33. Juega Genis con Jaime Corchado, el balón centrado, despejó la defensa de Extremadura, se la lleva muy por banda izquierda, quiere iniciar la jugada, al final va a buscar la asociación con Manu Álvarez. Este juega de primera con Luis Peteiro, aunque ese pase ha sido demasiado horizontal, no generó apenas peligro y propició la presión del Moralo. Balón en largo del central de Extremadura, se la lleva Mifut en el control para jugar con Javi Vargas, despeja Juanan para que se la lleve Juanpe, juega otra vez más el Moralo en el centro del campo. Jaime Corchado, que se ha cambiado de banda ante la presión de Jaime Parada, se la lleva Jaime Corchado con el recorte, que juega por dentro, el paso hueco para Buben, sale Sergio Pinto, fuera de juego, aunque la intervención del portero del Extremadura fue suficiente. Otro acercamiento muy peligroso del Moralo, que está generando mucho peligro por las bandas. Y bueno, el Plasencia Llerenense sigue 0-0 y ha empezado el Calamonte a Azuaga, también van 0-0. Cuando haya el gol, como siempre, cuando haya algún gol en alguno de los dos partidos que se están jugando ahora, os lo comentaremos, que también hay que estar al tanto de lo que hacen los demás equipos. Juega de Extremadura por saque de banda, recupera el conjunto visitante, aunque al final cortó la contra Misfoot, tiene que retrasar el cuero. El jugador de Extremadura
Se asocia con Sergio Pinto. Sergio Pinto juega con Javi Parada por dentro. El pivote del Extremadura va a iniciar la carrera por banda izquierda. Va a apoyarse. El pasa al hueco para Misfut. Este juega de primeras con Asan. Asan tira el recorte. Otro detalle técnico de Asan. Juega con Reverte. El detalle técnico ahora el del lateral del Extremadura. Juega con Asan. El Extremadura jugando en una baldosa. Eso al final le penaliza, pero recupera el cuero Asan, que se queja de la falta. Señala y para el juego el colegiado. Y efectivamente va a ser falta sobre el jugador del Extremadura. Era Reverte que juega con Ale Murillo. Ale Murillo se apoya en Asan. Asan tira el recorte. Retrasa su posición. Busca el cambio de orientación para Luis Peteiro. El balón a punto de salir. Al final no sale. El control de Javi Vargas. Se la lleva el dorsal número 11 del Extremadura. Va a buscar el pasabanda izquierda para la incorporación de Ale Murillo. No, perdón, de Reverte. Balón largo de Reverte. Puede ser buena la carrera de Misfut. El balón colgado. Recupera Javi Vargas, que está en todas. Juega otra vez más con Reverte. Reverte para Javi Vargas. Recupera el Extremadura por medio de Misfut. Y vuelta a empezar. Balón para Ale Murillo. El Extremadura que no quiere frenar el ritmo de juego. Era Manu Álvarez, juega con Luis Peteiro. A punto de recuperar el cuero Buben, pero será saque de banda para el Extremadura. Juega Extremadura por banda derecha, se la puede llevar Musa de cabeza. Tiene que asociarse con Javi Vargas, el dorsal número 11 del Extremadura. Retrasa el cuero para Luis Peteiro, el lateral derecho. Juega otra vez más con Musa, se quejan de fuera de juego. No hay nada que señale el asistente. Inicia la carrera Musa dentro del área, puede ser peligrosa. Se la lleva Musa, la jugada. Quería asociarse, anticipó la defensa del Moralo porque tenía mucho peligro la incorporación al ataque del jugador del Extremadura. El cambio de orientación de Reverte para la llegada de Asan. No consigue rematar, atrapó Quique Reguero. Balón en largo del portero del Moralo. No hay nadie. De portería a portería de guarrería, como se decía siempre. Atrapó Sergio Pinto. El Extremadura que le pone algo de pausa al juego. Javi Parada. Abre a Sanete. Juega con Ale Murillo. El capitán retrasa para Sergio Pinto. Sergio Pinto que juega con Manu Álvarez, con Piru. Balón en largo del central de Extremadura. Quiere buscar a Musa, pero se anticipa Suso. El balón que le cae a Juanpe en banda izquierda. Juega con Jaime Corchado. Jaime Corchado. Otra vez la incorporación con Juanpe. El balón se le fue largo al extremo del Moralo. Sacará de banda la Extremadura. Y sigue sin haber ningún gol en los otros dos partidos. Recordemos que el Plasencia Llenenense va 0-0, minuto 26 de juego. Y el Calamonte Azuaga también va 0-0, solo que al minuto 11. Ahora mismo la clasificación estaría el Moralo segundo con 19 puntos, Llenenense con 14 séptimo y Calamonte octavo con 13. El Extremadura se quedaría noveno con 12, pero tendría a la Azuaga a un puntito de distancia, décimo con 11 puntos. Y el Plasencia tendría también 10, solo que estaría décimo segundo, un puesto por debajo del Arroyo, que también tiene 10 puntos. Juega Quique Reguero para el Moralo. Controla el cancerbero del conjunto visitante, del conjunto cacereño que hoy viste de verde. Balón en largo, quiere peinar la Buben, que es no es muy alto precisamente, es más chico, pero tiene mucho salto. Y ojo porque ha habido falta en el salto. Se quejaba el jugador del Moralo, creo que era Rubén. Y tiene que poner orden el colegiado y va a haber tarjeta porque se ha formado una tangana. Seguro va a haber tarjeta para alguien. Al final no le ha hecho falta al árbitro, no le ha hecho falta enseñar la tarjeta, aunque no sé, parece que se la va a guardar. Están los jugadores del Extremadura hablando con él. Y va a ser, efectivamente, no lo ha enseñado al final tarjeta para nadie. Ha sido un aviso simplemente para Piru. Y ojalá
a punto de controlarla dentro del área Jaime Corchado. El Moralo, que quiso jugar rápidamente el cuero, a punto de sorprender a la defensa de Extremadura, pero el pase fue largo. Sacará Sergio Pinto de portería. Sergio Pinto juega el balón en largo para que Peinemusa está por ahí, por ahí Moy y Jai Varga para recuperar el cuero, pero se la llevó Rubén en la incorporación por dentro. Juega con Genis, el pase en largo al hueco, del lateral para que controle Buben, que ya marcó el 2-1 de penalti. Al final recuperable Murillo, que despeja de primera, quería controlar la Misfut en la pelea con Gupen, pero recupera el Moral otra vez más en esa banda derecha, la lleva Genis, pase interior para Rubén, quiere recuperar el cuero de Extremadura, así lo hace con un toque, se la lleva ahora Asan, la incorporación del pivote de Extremadura, puede ser buena, Asan abre la banda izquierda, se para, ojo porque puede haber penalti, no ha habido nada, el colegiado que no señala nada, tocó el balón el jugador del Moralo cuando señala el final de la primera parte. El Extremadura que ha podido marcar con esta jugada por banda izquierda de Javi Vargas, no tuvo suerte, no tuvo el mismo desempeño que en la primera que tuvo el Extremadura. El marcador que se irá con 2-1 al descanso. Recordemos, marcó Musa en el minuto 9, Jaime Corchado en el 17 y el 2-1 lo marcó Buben de penalti de 33, amonestados, 1 para cada equipo, Piro en el 16 y Benamed 10 minutos después en el 26. Yo soy Juan José Galindo, hoy me han acompañado Iván Sánchez, Víctor González y Pablo Garrido. Nos vemos en la segunda parte dentro de 15 minutos. Adiós. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Feel like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes
I've been all around the globe trying to protect your soul. Nightmares creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. With crimson secrets and forbidden bliss, can't stay still, don't stop that thrill. My bones crave your skin, temptation within, mistakes ignite the silence. Nightmares creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Yeah.
Ya estamos de vuelta aquí en el campo, Hito. Como dice el marcador, 2-1 a favor del Moralo. Para los que se acaban de conectar, marcó Musa en el minuto 9 tras una gran jugada de Javi Vargas. Y luego marcaron para el Moralo en el minuto 17 Jaime Corchado. Y en el 33 de penalti Bumen. Como ya dije en el descanso, amarillas para Piru en el Extremadura en el minuto 16. Y para Benamet en el minuto 26 para el Moralo. Ha habido variaciones también en el campo del Calamonte, sí, porque hace nada cuando lo miré, efectivamente, sigue ganando el Arzuaga, minuto 28, marcó Chepe en el minuto 20, y en Plasencia sigue el empate a 0 entre el conjunto local y el Gienense. De momento tiene el cuero Quique Reguero para el Moralo. Balón en largo del cancerbero del equipo visitante. Recupera el Extremadura por banda derecha. Era Moy que retrasaba para Sergio Pinto. Sergio Pinto juega otra vez más a la banda derecha. Tiene que peinarla Asan. Al final despejó Juanán. Se la lleva. Era Juan, tiraba el recorte. Se anticipó Luis Peteiro. Juega con Musa. Musa retrasa para Moy. La deja pasar para que controle Javi Parada. Va a buscar el cambio de orientación a la banda izquierda. Es Ale Murillo quien tiene que jugar con Fran Reverte, el número 3, pase interior para Asan, la pared para jugar con Javi Vargas, se la lleva Asan, quiere recuperar el cuero, el Moralo si lo hace por banda derecha, ese balón que no sale, se lo lleva Reverte, el Extremadura, que ha salido más entonado que el Moralo en esta segunda parte, de momento tiene el cuero, Manu Álvarez jugando a banda derecha para Luis Peteiro. Balón en largo del lateral del Extremadura para la carrera de Musa, atrapa sin problemas Quique Reguero. Juega Genís por banda derecha. Quería mandar un balón al hueco para Jaime Corchado. Al final la recuperó David López. El disparo. Atrapa Sergio Pinto, que mandó el balón a saque de esquina. Pensaba que ese cuero no iba a ir tan separado del centro de la portería. Y tuvo que moverse desde el suelo. No pudo atrapar el balón. Lo mandó a córner para el Moralo. Pablo, el Extremadura, algo que me ha sorprendido mucho es que no haya sacado todavía ningún córner en lo que llevamos de partido, ¿eh? Solo ha habido 2 córneres y los 2 han sido para el Moralo. Bueno, eso también es síntoma que el Moralo defiende también muy bien, no solamente que ataca, sino que además es un equipo muy sólido. Vamos a ver ahora el córner, que puede haber peligro. En el balón colgado al punto de penalti, tiene que pejar a Ale Murillo, pero el balón todavía no se ha salido, se queja Misfut de un golpe en la cara, así lo señala el asistente que está más cerca que nadie. Marca jugada el portero del conjunto visitante. Balón en largo buscando la cabeza de Buben, que tiene mucha potencia de salto. Parece un jugador de voleibol o de baloncesto más que de fútbol. Despeja la Extremadura, se quería llevar el rechace Musa también. Despejó el Moralo. Mucha imprecisión y mucha pérdida de balón. Ninguno de los dos equipos tiene claro qué hacer con el esférico. Recupera al final Jaime Corchado para el conjunto visitante. Pero ese balón se fue por saque de banda. Balón en largo del Extremadura, quería recuperarla el Moralo en el centro del campo, se la lleva Juanpe, aunque la presión de Luis Peteiro hace que el balón salga por la línea de banda, pero no que el Moralo pierda la posición, ya que el último en tocar fue el jugador de Extremadura. Lo que sí me estoy percatando, Pablo, que el Moralo ya no está tan obcecado con buscar la portería rival como estaba en la primera parte. Sí es cierto que está controlando los ataques del Extremadura, porque a ver, el partido todavía no se ha acabado, pero el hecho de ir ganando parece que le aporta más seguridad al conjunto cacereño. Le veo más cómodo yendo por delante del marcador que por detrás. Evidentemente, este es un equipo que, como hemos visto, está muy bien armado atrás y sobre todo al contraataque funciona muy bien y en balones parados, porque en jugada tampoco le hemos visto mucho a este equipo. Aunque ojo la jugada de Extremadura, tiene Misfut en la frontal, se la lleva el dorsal 10 del Extremadura, tiene que retrasar, al final no va a buscar el disparo, se va arriba.
Yo creo que se cegó demasiado por el balón Misfut. Tenía a Javi Parada en buena posición para disparar. Pero sí, yo creo que el Moralo, al menos por lo que nos está demostrando, tampoco va mal en defensa táctica, ¿eh? Tampoco va mal en defensa táctica. Está sabiendo jugar en campo propio, hacer que la Extremadura se maree como un pollo sin cabeza. Y de momento el conjunto cacereño me está gustando bastante, ¿eh? Y bueno, el Plasencia Llenense llega al descanso con empate a 0 y sigue el 0-1 en Calamonte. Va ganando la Zuaga, recordemos, marcó Chepe en el minuto 20. De momento ningún cambio en los marcadores. Toca el Extremadura, era Manu Álvarez el pase que rebotó en Jaime Corchado, el balón en largo, le cae a Reverte en la banda izquierda, quería buscar la carrera por dentro, se anticipó Genis, tira el caño Genis ante Asan, recupera el mediocentro del Extremadura, el colegiado que pita la falta. Sí es cierto que tocó, pero también tocó balón, y es más, es que se va a llevar la tarjeta por cortar jugada de ataque, por cortar contra. Tarjeta para Asan, minuto 51 de encuentro. Juega Rubén de falta, retrasando para Cupenete, juega con Suso. La presión de 3 hombres del Extremadura, quieren forzar la pérdida del Moralo. Al final recuperó Luis Peteiro, aunque se la llevó Jaime Corchado, tiró el recorte, el autopase, se la llevó el jugador de Extremadura, Alsasan, inicia la carrera, la incorporación por dentro, va a buscar el pase hueco para Musa. Yo creo que ahí se precipitó, tenía muchos metros para avanzar, para correr, el pivote del Extremadura. Balón en banda derecha de Genis, que busca el cambio de orientación, tiene que anticiparse Luis Peteiro con la cabeza, aunque prefiere dejarlo salir porque ese balón iba a marcharse por saque de banda para el Extremadura. Juega el Extremadura, que está tomando demasiada prisa quizá en elaborar juego, no está confiando en el dominio de balón de Asan y Javi Parada. Sí es cierto que el Moralo le está ahogando mucho, pero están buscando demasiado el balón en largo. Ya hemos visto que el Moralo está muy bien plantado atrás y que es muy difícil hacerle daño así. Ojo la jugada del Moralo, que ha podido ser peligrosa, la incorporación dentro del área, tuvo que anticiparse Manu Álvarez para evitar el tercero del Moralo. Se la lleva de Extremadura, que quiere iniciar la contra por medio de Javi Vargas. Javi Vargas abre banda derecha para Moy, la tiene el dorsal número 7, el centro para Misfut, despeja la defensa del Moralo, aunque el balón todavía no se ha ido de allí, la recupera. Es Javi Parada tiene que retrasar, le cayó mal en la pierna izquierda, recupera Fran Reverte, el colegiado dice que no hay nada, tiene que avanzar metro del Extremadura, juega con Misfut, el dorsal número 10, tiene que asociarse con el otro Javi, con Parada busca el pase entre las piernas de Genis, sacará de banda el Extremadura rápidamente, juega con Javi Vargas, de Javi a Javi, ahora le toca a Misfut va a retrasar el cuero para Piru, para Manu Álvarez que juega con Luis Peteiro en banda derecha de Extremadura, que quiere buscar el empate, quiere buscar el 2-2. Juega con Asan pone el centro para la incorporación, la bajada de pecho de Musa. Javi Vargas, que estaba mal colocado, no consiguió recibir el pase, despeja el Moralo, aunque el balón le cae a la cabeza de Asan, se la lleva Moy. Otra vez más, despeja el Moralo, el balón que no tiene un dominador claro de momento, le cae a Reverte, que despeja como puede, es defectuoso, el despeja, habilita fuera de juego de Musa, se la lleva Musa dentro del área, el disparo fuera. Se vio trastabillado por el contacto con el jugador del Moralo. Una pena, porque era una ocasión muy clara para el empate. Sacará. Parece que yo juraría que ha pitado saque de puerta o fuera de juego, sí. No, será saque de puerta. Me había extrañado mucho porque parecía que había habido una especie de. Por eso me había extrañado, porque habilitaba el defensa, pero parecía que había una falta ahí. No sé. Caso que sacara el Moralo de puerta. O sea, tampoco puedo decir mucho más. Balón en largo de Quique Reguero, otra vez más, Buben en la pelea con Asan, que se le está ganando toda al 9, aunque va con el 2 al 10 del conjunto visitante del Moralo, que de momento va ganando, sigue segundo en la tabla. Dale, Murillo que despeja
Saque de banda. Se prepara Genis para colgar el balón. Quiere asociarse con David López, así lo hace desde el número 11. Pone el centro, ese balón rebotó en Javi Parada en última instancia. Sacará de esquina, tercer córner del partido y tercero para el Moralo. Ojo al córner, pues el peligroso balón colgado al primer palo, el rechace, atrapa a Sergio Pinto, el Extremadura que quiere iniciar la contra por medio de su portero, no se complica, balón en largo que dice, se queja el que ha tocado en uno de los jugadores del Moralo, el colegiado dice que no, el balón que le cae a Juanpe en banda derecha, pierna zurda encimado por Fran Reverte, busca el disparo muy blandito, muy al medio, sin altura, atrapa a Sergio Pinto que rápidamente, otra vez, ahora no rebota nadie, manda el balón en largo para que controle Javi Vargas, se la quería llevar el jugador del Extremadura al final, se anticipó Cooper en tarea defensiva, el balón para que le caiga a Geni, Reverte que despeja, controla Misfoot en banda izquierda, juega con Javi Vargas, el partido que está teniendo ahora muchas revoluciones, sigue Misfoot dentro del área, la incorporación puede ser peligrosa, el recorte, el disparo se cegó otra vez mucho Misfoot con el esférico, tenía que haber, se ha apoyado en Musa, se la lleva Javi Vargas, será saque de esquina para el Extremadura que está sacando la cabeza, está chuchando, primer córner del partido para el conjunto menelejense, para el conjunto entrenado por Ziski, cuando parece que va a ingresar uno de los jugadores del Moralo al terreno de juego. Se están preparando. No son uno, son dos. Vamos a ver si podemos apreciar el dorsal. Aunque primero vamos a lo que toca, que es el córner del Extremadura. La colgará Javi Vargas al primer palo, despeja la defensa. El balón que le cae al Murillo, el remate acrobático. Sacará de puerta el conjunto visitante. Juega Quique Reguero, el balón en largo, trae más para que controle Buben, otra vez más, le gana el cuero a Asan, Misfur juega de primera de cabeza para Javi Vargas, él pasa el primer toque para Misfur, se anticipa Genis, puede iniciar la contra, otra vez más, el Moralo, el pase interior en largo, recuperó el Extremadura de Asan que jugaba con Javi Vargas, falta sobre el jugador del Extremadura, tendrá el balón el conjunto entrenado por Ziski. Fran Reverte que recibió el balón, dale Murillo, juega por dentro para Asen, tira el recorte a Asen, eso ha sonado, eso sí de falta de Rubén sobre el jugador del Extremadura. El balón puede ser peligroso, le puede caer a Musa, atrapa a Quique Reguero en el salto sin problemas. No se vio incomodado por la presencia del ariete del Extremadura. Y bueno, Iván, ¿ha habido algún cambio en los marcadores? ¿Ha habido algún gol o siguen los resultados como estaban antes? Sí, están igual, no se ha movido ningún partido en todo para llegar en este último momento hasta cuando estuvo dicho la última. Sí, recordemos que el Plasencia iba 0-0, están en el descanso y que el Calamonte iba perdiendo 0-1 contra la Zuaga, van en el 42 y sigue ganando la Zuaga, así que sí, van sin cambios. El cambio todavía no va. No, sí, se van a esperar a defender la jugada a balón parado, creo yo, Ah, no, lo señala. A ver si podemos ver el dorsal, Iván. ¿Se retira el número 10? Sí, se retira Buben, el autor del 2-1. No, el 10. ¿No es Buben? No, es que se está acercando. Es Benamed, es el dorsal 17, es Benamed. Bueno, tenía amarilla, encima medio centro, yo creo que es un cambio lógico, ¿no? Bastante lógico. Y a ver si podemos ver quién ha entrado. Recordemos, se retira Benamed, minuto 59 de juego. Ingresa en el terreno de juego, está dando órdenes. Juraría que es Cristian o Encabo a lo mejor. Efectivamente, es Encabo. Ojo al balón colgado, Javi Parada, atrapa a Quique Reguero. Y rápidamente hay que iniciar la contra el Moralo.
para el balón en largo, que corra Bubén, se anticipa Javi Parada, controla de cabeza, despeja la defensa de Extremadura, esta vez no se hizo el lío, Javi Parada tiene que mantener el cuero en sus pies, a punto de perderla, se asocia con... No era con Ale Murillo, era con Luis Peteiro, encimado por Jaime Corchado, el autor del 1-1, ese balón tocó en un Jaime, sacará de banda de Extremadura. Recordemos, se retiró Benamed e ingresó en su lugar en Cabo el Moralo, que mete un jugador más defensivo para guardar el resultado, para mantener el 2-1 en el marcador. Hola, Extremadura. No. Acá Sí, a punto de generar peligro, pero Iván era fuera de juego y además no sé hasta qué punto esa jugada tenía peligro, porque era Musa solo contra 4 hombres del Moral. A ver, Musa tiene calidad, pero complicado. es complicado, un 1 contra 4. Son palabras mayores, Iván, ya son palabras mayores. Jugada otra vez más aquí, que Reguero, el balón que se va a banda derecha, despeja Fran Reverte, se la lleva Javi Vargas con la diestra, sigue el jugador de Extremadura por banda izquierda, se cae Javi Vargas, pero se lleva el cuero, sigue Javi Vargas que se libra de todo el mundo, tira el recorte, falta clara y tarjeta. Tarjeta tiene que ser para Rubén, hombre, le han pegado 3 o 4 patadas a Javi Vargas. Sí, pero la tercera ya. La tercera va a la vencida y tarjeta para Rubén. Javi Vargas que tiene que meterle, tiene que darle con una excavadora y aún así no le caes al suelo, ¿eh? Es increíble el jugador de Extremadura. Es que se ha caído, se ha levantado, se ha caído y se ha levantado y se ha vuelto a levantar. Pero bueno, no sé de qué nos sorprende, si ya nos ha demostrado que es un jugador con mucha calidad. No por algo, está siendo uno de los mejores del primer equipo últimamente. Bueno, hará alguna jugada ensayada. No sé, a ver, porque no es una posición buena. Centro, claro. No sé si es la jugada ensayada. Podría, pero no sé, porque no veo ningún inicio de jugada balón parada. La va a colgar Javi Parada, no más seguro. Al final no. Será el otro Javi, será Vargas quien coloque el centro. Al segundo palo se va largo. Yo creo que ese centro, quizá que esa posición fuese mejor para un zurdo, ¿no? Porque tenía el efecto que se iba cerrando para adentro, ¿no? Al ser diestro, que sí es cierto que le coja por detrás a la defensa y es más difícil de bloquear, de anticiparse a esos tipos de centros. Pero también es más difícil llegar a tu delantero. Y al mínimo que el balón se te vaya un poco potente, como le ha pasado a Vargas, es muy difícil rematar. Yo hubiese jugado en corto, pero vamos, son órdenes del inicio. Él decide. Ya, pero jugar en corto tampoco era muy buena opción, Iván, ¿no? O sea, era una jugada... Tenía dos. Ojo, es verdad, ojo al balón, el espacio para Musa, se lo lleva, la vaselina, puede llegar el gol. Ha pitado penalti, no, ha pitado fuera, otra más que ha tenido Musa. Yo creo que ha sido falta, porque que se ha visto cómo la ha hecho caerse mientras disparaba. Pero si el colegiado ha señalado que no es falta, nosotros no nos vamos a meter. El caso es que el Extremadura, otra ocasión más, que no es capaz de materializar, y sigue el 1-2. Pero a la grada no le está gustando mucho el comportamiento del colegiado. Yo, como digo, me puede parecer mucho, pero yo puedo decir misa que si el colegiado dice que no es penalti, no es penalti. No hay marcha atrás. No hay marcha atrás. Muy poco árbitro. Y además aquí tenemos VAR, pero con B, no con V. No tenemos tanto presupuesto aquí como para corregir jugadas. Bueno, esto ya no, esto es para la federación. Ya, pero el Extremadura está eléctrico, le veo más animado desde el inicio de la segunda parte, ¿eh? Aunque ojo, porque el Moralo puede tener aquí una muy buena jugada, el recorte dentro del área, el disparo de Bubén. Se marcha arriba. Sí es cierto que Sergio Pinto estaba bien colocado y que había puesto bien la manopla en caso de entrar. Y ese ha sido por muy poco, pero... el Extremadura está defendiendo... Exacto. Al fin y al cabo está dentro del área solo, ¿qué va a hacer? Es que hubiese hecho un amago ahí. Pues, No, ya era rizar mucho el rizo, Iván. Ya había hecho un amago, ya había funcionado. Te coloca en buena posición, dispara, que entra, vale, que no vas ganando. En esos balones, aunque estés rodeado, tienes que tirar, no tienes otra opción. Totalmente de acuerdo. Y ojo porque el Extremadura también se está viniendo arriba. Recupera Musa de cabeza, quería jugar con Javi Vargas. Al final se apoya en Javi Parada y fuera de juego de Vargas. Veo, desde mi punto de vista, el Moralo un poco más defensivo, la verdad. Al Moralo. A ver, ha retirado a Benamedia y ha ingresado en el terreno de juego en Cabo, que es un jugador más defensivo, ¿no? Sí es cierto que están defendiendo más, pero por el simple hecho de que van ganando. Van ganando y saben que ganar la Extremadura no es fácil y es un resultado muy bueno. Pero igualmente así, aunque estén jugando más defensivo, el
Extremadura sigue estando muy al ataque todavía. A ver, van perdiendo. No les queda otra. Sí, sí. Es como... Bueno, Yo a menudo falta sobre... faltan... falta de encabo sobre Jaime. No va a ser tarjeta. No va a ser tarjeta porque no era una jugada muy... No ha sido muy fuerte, tampoco... No, Exacto, pero- en el lugar en el que estaba... Exacto, si hubiese sido otro contexto, si hubiese sacado tarjeta, pero no corta contra, simplemente era un desplazamiento hacia banda izquierda, no era tarjeta, no era merecedor de tarjeta amarilla. Ah, Y es más, en Cabo acaba de ingresar al terreno de juego. ¿quién? Perdón. En Cabo, acaba de ingresar al terreno de juego, es de las primeras intervenciones que tiene. Ojalá la peinada de Musa era buena para Moy, tuvo que despejar. Efectivamente, el saque de banda tuvo que despejar Juanan porque ese balón le llega a caer al jugador de Extremadura y estaba solo para colgar el centro. Yo creo que va a tirar desde ahí. O sea, En banda no puede ir, Iván. Sí, yo creo que va a poner el área. Efectivamente, así lo hace Luis Peteiro, quiere jugar con Musa, que quiere Reguero, que está por ahí, pelea el cuero con el jugador del Extremadura. Al final atrapó con las dos manos el guardameta del Moralo, Quique Reguero, que manda balón fuera porque parece que se ha hecho daño, ¿eh? Parece que se ha hecho daño. Y el Calamonte Azuaga está en el descanso, recordemos, sigue 0-1 ganando el conjunto visitante. Y el Plasencia Llerenense ha entrado ya en la segunda parte, minuto 49, pero sigue el empate a 0. Dispositivo para ver, aquí no se ve el balón, no se ve nada. No puede seguir. Y bueno, recordemos que si estáis viendo este partido, ya sea en directo o en diferido, os podéis suscribir a nuestro canal de YouTube. Ya hemos llegado a los 1000 suscriptores, pero podemos seguir creciendo. Y cuanto más suscriptores tengamos, mejores materiales vamos a poder traer. Lo que significa que vosotros vais a tener mejores directos, lo más seguro que más, porque tendremos más material. Eso es un círculo. Si vosotros os suscribís, nosotros tenemos más contenido. Es un quid pro quo, a todos nos beneficia. Así que ya sabéis, si estáis viendo este directo o en diferido, como he dicho antes, deslizad para abajo el botón rojo de suscribir. Si queréis estar al día de todos los directos que hagamos, le dais a la campanita de notificaciones. Como digo yo siempre, un clic al año no hace daño. Y os luego comento porque tiene el cuero el Extremadura en jugada de ataque, ¿eh? Se la lleva Javi Parada, quiere jugar con el otro Javi, con Vargas. El dorsal número 11 de Extremadura tiene que apoyarse en banda izquierda para Misfut, el balón que no es capaz de controlarlo de primera. Al final se quedó muy lastrado, tiraba el recorte ese balón que no ha salido, aunque rebotó en él y en Juanan. El balón en largo, tiene que salir de posición Sergio Pinto. Todavía no sale el balón por saque de banda, despeja la defensa del Moralo y el cuero que le cae a Reverte, que controla. yo El creo que juego. ha ido ahí uno más. No creo. sé si No creo. sí, bueno, Lo que estaba comentando, suscribiros al canal de YouTube Extremo Fútbol, en Twitch también nos llamamos Extremo Fútbol y hemos tenido hoy la retransmisión del partido del BTV, luego en TikTok, efectivamente, no sé si habrán acabado ya porque es la 1 ya casi, los partidos para nosotros son más cortos, pero le quedará poco tiempo si no han acabado ya. En TikTok también nos llamamos Extremo Fútbol, en Twitter y en Instagram Extremo Fútbol RT, así que ya sabéis, tenemos muchas redes, muchas posibilidades de que os suscribáis y de que nos sigáis ayudando a traeros más directos, más retransmisiones como esta. El cambio de orientación de Javi Vargas era largo, pero controló muy con la cabeza. Se la lleva el jugador de Extremadura, que se apoya en Javi Parada, que vio que su compañero estaba en apuros. El dorsal número 8, el pivote, tiene que apoyarse en Reverte. No le leyó la incorporación. Ahora sí, se está bien posicionado el lateral, aunque ahora Javi Parada busca el balón en largo a la banda derecha. Recupera el Moralo. Javi Vargas en la entrada deslizante. Recupera el cuero para el tacón de Peteiro, aunque ese balón salió por saque de banda según señala el asistente. Jugará el Moralo. Cuando va a haber un cambio, ¿eh? Va a haber un cambio de Extremadura, Iván, ¿eh? A ver si eres capaz de ver quién se marcha. Ojo, porque se marcha Manu Álvarez, se marcha Pirú. Minuto 70 de juego. ¿Quién es el ingresado, Iván? A ver si eres capaz de ver el del dorsal. A ver, ahí está. ¿Se llama para ataque? ¿O No, por no, no. banda? Dorsal 19 es... 19. Me quedo averiguado el nombre porque... Efectivamente. Lo que sabemos es que Piru se ha retirado en el minuto 70. A ver. Espérate. El lado, el dorsal 19, el lado.
Ojo, la jugada de Extremadura puede ser peligrosa. Ha sido falta. Así lo señala el colegiado. No sabemos si ha sido fuera o dentro del área. Yo lo he visto. Pero eso tendría que ser tarjeta clara, ¿eh? ¡Penalti! ¡Penalti para el Extremadura! Cuando ingresaba al lado del terreno de juego, la jugada creo que era de Moy. Los dos extremos del Extremadura que estaban generando muchísimo peligro. Se prepara Musa, le hace falta esta jugada al delantero del Extremadura para levantarse el ánimo, para venirse arriba, porque ha tenido dos claras. Y si marca puede ser un cambio total en la dinámica del partido. Recordemos, ingresó al lado en el minuto 70. Justo después tuvo el Extremadura una muy buena jugada por banda derecha, ataque que acabó en penalti. Efectivamente, lo va a tirar Musa, parece. Aunque se acerca también Ale. Se acercan Ale y Javi Parada, pero yo creo que ese penalti para Musa. Ese penalti para Musa. Es al que más falta le hace. Aunque no he visto. Yo lo he visto un poco más dentro del área, pero ha sido en el pico. Ha sido en el pico, ha sido muy poco, pero es un penalti. Un penalti, no alguna falta. Si el de Sergio Pinto, el que hizo Sergio Pinto era un poquito dudoso, este ha sido muy claro. Yo al principio pensaba que era falta porque el árbitro no ha hecho. Claro, no ha hecho el signo de penalti. Yo creo que es que se lo ha pensado, porque ha tardado tiempo en señalar el penalti. Ha parado el juego, ha dicho que había falta, pero no ha dicho si era fuera o dentro. Al final va a ser Musa. Vemos como Ale le está dando indicaciones como buen capitán que es. Se prepara el jugador de Extremadura ante Quique Reguero, minuto 72 de partido aquí en Extremo Fútbol. Para lo que ayer acabado de conectar, hubo un penalti sobre Moy en el pico del área, rematará Musa ante Quique Reguero que toca el larguero. Se prepara Musa, da un paso, buscará el palo largo. Atrapó Quique Reguero en la doble intervención. Saque de esquina, Musa que está ahí, de Extremadura. No, parece que va a ser puerta. No, va a ser puerta, rebotó Musa. Una pena, porque el penalti iba bien. Yo creo que hubiese sido mejor buscar el palo derecho, el palo izquierdo de la portería, viendo desde Quique Reguero, o sea, el lado derecho. Es que no es por tirar cerca del portero, Iván, es por tirar flojo. Si tú tiras a colocar la tarriga, que el portero te ve las intenciones. Y si te ve las intenciones, si el penalti no va con mucha potencia, es muy fácil que te paren el disparo. Y va a haber doble cambio en el Moralo, va a haber doble cambio en el Moralo. Se retira, uno de ellos parece que es Buben, ¿no? El 2 al 10, sí. Buben. Ahora sí se retira. Ah, no, son tres cambios, parece, ¿no? A ver, se retira Buben. Rubén. Dorsal, 14, sí, 14. Rubén, que también tenía amarilla. Están quitando todos los jugadores amarillas por. Y Juanpe. Buben, Rubén y Juanpe. Y veremos quiénes son los jugadores que han ingresado al terreno de juego. Uno de ellos es Fran Segura. Sí. De juego, ¿vale? Fran Segura, recordemos que tuvo el año pasado en el filial, ¿vale? Luego, probablemente sean de Clifford, Cristian y Sandro. Uno de ellos, lo más seguro que sea Clifford. Mira, Cristian es el otro. Cristian es el segundo. Y el tercero es Clifford. Sí. Y ha habido otro cambio en el Extremadura, parece. Parece que ha habido otro cambio en Extremadura, sí. Se retira Musa. Sí. Musa. Cabreado. Sí. A ver, ha fallado un penalti. No es normal que no esté bien. Y mira, los comentarios de la grada que sinceramente me parece que sobran mucho. Pero muchísimo. Pero son por parte visitante. Son por parte visitante, Iván, son del Moralo. Ojo, inicia la jugada. Javi Vargas por banda izquierda, la incorporación de jugador de Extremadura es buena, no va a haber contacto dentro del área, sigue Javi Vargas, va a buscar el disparo y ha habido pantalla. El árbitro que dice que no hay nada, despeja el conjunto visitante para que peine Clifford de cabeza. Al final es Ale Murillo quien se deja de pecho a Asan, sigue Asan, inicia la carrera. El Extremadura que está más incisivo en ataque, Fran reverte, juega con Asan, se la lleva a Asan en el autopase. Eso fue balón para el Extremadura. Y yo juraría que el jugador que ha entrado en el terreno del juego para el Extremadura es José Cortés, efectivamente, José Cortés. Es José Cortés. Se lleva el cuero ahora a San en banda izquierda. Sigue el jugador de Extremadura, tira el recorte. No hay nadie dentro del área, aunque tiene que centrar el balón que atrapa sin problema Quique Reguero.
Efectivamente. Y sigue el 2-1, recordemos, para los que se hayan conectado, Musa marcó el primero y ha fallado el segundo de penalti. Y Ziki la ha sustituido. A ver, no iba a estar en la mejor de las condiciones tras haber fallado un penalti, dos claras. Buen movimiento por parte de Ziki, la verdad. Una pena porque ha hecho buen partido, pero un penalti que le pitan. Otra jugada dudosa en la que podría haber sido, pero el colegiado no la ha considerado así. No ha sido el mejor día para Musa aunque haya marcado. Es más, es que se va directamente al vestuario. El Sergio Pinto. Supongo que no sería el vestuario. No, pero se va. También te digo que los comentarios de la grada no me están gustando para nada, No, a mí tampoco. Que debería remontar ahora, te juro. Pues ha sido falta clara del Murillo y tarjeta. Falta del Murillo y tarjeta, esa va a ser tarjeta clara. Tarjeta amarilla, este partido está siendo mucho apercibido, ¿eh? Otra tarjeta más para la Extremadura, esta vez para Ale Murillo. Tenemos con tarjeta en la Extremadura a Sampiru y Ale. El tribote defensivo, como quien dice, los tres con tarjeta. Eso puede penalizar mucho a la Extremadura. Y Musa que se ha ido ya para el vestuario. Yo creo que van a buscar la del tiro. Hombre, es una posición muy central, Iván. Yo creo que eso ni cotiza. Como quien dice. Eso no cotiza. Eso va a ser claro porque encima está Fran Segura. Así que eso ya es disparo. Veremos, porque Fran tiene un guante en la bota. Si Javi tiene uno, Fran tiene otro. Se prepara el dorsal número 8, recién ingresado. El disparo de Fran Segura. Rebota en la barrera, saque de esquina. Aunque ese balón iba para la escuadra, Ese balón iba muy bien colgado. Ese iba con veneno. Marca jugada. Juanan para colgar el balón dentro del área, levanta los dos brazos, probablemente la mande al punto de penalti. Al final no fue la llegada de Suso en segunda línea. Del remate fue defectuoso, pero se la lleva el propio Fran Segura. Tira el recorte ante Javi Parada. Se conocen muy bien los dos. La recupera Javi Parada, aunque Fran le vigila bien la pierna izquierda. Despeja el jugador de Extremadura. El control que le cae a Javi Vargas. Inicia la carrera por banda izquierda. Saque. Será falta de Cupen. Jugará el Extremadura. Y ahí, eso va a ser tarjeta, tiene que ser tarjeta para Cristian. Tarjeta para Cristian porque evita la falta, saca el balón. Tarjeta amarilla para Cristian. Otra más. Minuto 78, mira, ha habido 1, 2, 3, 4, 6 tarjetas. 3 para cada equipo. Ni tan mal. Sacará a Ale Murillo de falta, el balón en largo, se va desviado por la banda derecha, quería recuperar David López, pero hace lo propio Asan, el cuero que le cae a Javi Vargas, la pared por dentro es buena y otra, ha habido falta otra vez más, sí. No es tarjeta, pero Cristian se la ha jugado, Cristian se la ha jugado mucho porque ya tenía amarilla de la jugada anterior. Yo creo que la perdonó por eso, porque es una tarjeta que la sacan. Yo creo que no se lo ha sacado porque si no se la llega a sacar en las últimas jugadas se sacan esto. No se lo ha sacado porque. Y ojo con Javi que ya marcó contra el Miajada desde exactamente esa posición, Ya marcó desde esa posición. Fue un golazo, Iván. Fue un auténtico golazo. Sí, iba Javi la tira, hombre. Tiene un buen guante, es más. El otro día me dijo, no te creas que me estoy acostumbrando, Se prepara Javi Parada. El golpe. ¡Oh! ¿Qué te dije, Iván? ¿Qué te dije que le pegaba? Quique Reguero, que vuelve a salvar al Moralo. Saque de esquina para el Extremadura. Se prepara Javi Vargas para el córner, Se iba a tirar para allá y no se lo había pensado ni siquiera. A buscar el palo largo, es más sorprendido. Pensaba que iba a buscar el palo corto.
Se prepara Javi Vargas para colgar el saque de esquina al punto de penalti. Quique Reguero que despeja con los puños. Me sorprende mucho que nos esté golpeando Javi Parada los córneres. El balón que le cae a Reverte que se la juega ante la presión de Cristian. Al final retrasa para Sergio Pinto, el guardameta del Extremadura, que no se lo piensa, manda balón en largo para que la peine a Ale Murillo, que se cae, pero el balón le queda en las piernas a Javi Parada. Se gira, tiene a Javi Vargas abierto, el disparo. Saque de puerta para el Moralo. El Extremadura me está gustando ahora, pero sí es cierto que le veo demasiado ansioso por tirar, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Sí es bueno finalizar jugada, pero teniendo a Javi, es más, que Javi estaba reclamando el balón a su Sí, tocayo, lo he visto. estaba Vargas abierto en banda izquierda para buscar la jugada por dentro del centro. Pero que haz de cuenta tienen- que nosotros estamos viendo a los 11 a los 22 jugadores. Claro, ellos no. Ellos ven, Exactamente, lo ven desde el campo. también es verdad. Tienen que hablar entre ellos, porque yo no he escuchado solo levantar las manos. No, pero sí, se hablan entre ellos, más seguro. Se hablan entre ellos, porque si no, no va a estar la comunicación en un equipo. Y bueno, ya sabemos, Iván, ya sabemos que han acabado que han acabado el Sí. baloncesto, porque vienen por aquí nuestros compañeros. Tiene el cuero el Moralo. Ojo, la recuperación de lado puede ser peligrosa. La contra del Extremadura. Poco efectivo del conjunto de Zique, pero Javi Vargas retrasa el cuero con sabiduría para Javi Parada. El control que se le escapa al pivote del Extremadura. En la carrera, efectivamente, se va por banda, aunque no lo han señalado. Ahora la tiene Clifford. Clifford que juega por dentro para Cristian. El disparo. Otra vez arriba. Igual que como se le marchó antes a Buben. Esta vez fue Cristian. Saca Sergio Pinto de puerta. Yo creo que va ahí en... Bueno, yo creo que va en corto. No, va No. Ah, sí, en corto, Iván, en porque he visto corto. muchos jugadores atrás. Ya. Juega Asan con Luis Peteiro. Luis Peteiro juega por dentro para José Cortés. Se la devuelve el dorsal 14, al lateral de la Extremadura. Balón a banda izquierda para Ale Murillo, que tiene que asociarse con Javi Vargas. Javi Vargas juega por dentro para José Cortés. José Cortés que retrasa para Javi Parada. Este busca el pase en largo para que controle Moy en banda derecha. Busca el pase en largo, puede ser bueno para la llegada de Misfoot. Misfoot tiene que jugar, apoyarse con Luis Peteiro, pero le leen la intención en la defensa del Moralo. Efectivamente, Iván, el control orientado de Clifford, se la lleva Clifford en mano a mano contra Sergio Pinto. Llega a Sanqué, evita, gran jugada defensiva del Extremadura, entra en el Murillo. Recuperaron el cuero, evitaron el mano a mano. En esas jugadas cuando estás tú el defensa... Sí. No me acuerdo quién es, retirado. Era... ¿A qué te refieres? Cuando están a Saniel Cuando ha Murillo. ido el jugador el delantero de Clifford. por banda, se ha tirado y yo, el jugador del Extremadura, yo en esos momentos yo aguantaba hasta que viniera los No compañeros. sé. Porque no esa sé. entrada solo tiene una oportunidad, o es darle al balón. Ya, pero O si no. le guardan mucho espacio, puede esperar a que vengan más efectivos. Y había más jugadores en camino del Moralo. Era cortar por lo sano. Pero bueno, ha venido... También es que estaba Asan. El balón que rebotan unos jugadores del Moralo, pero aún así le cae a Misfoot Karatá en esa banda izquierda. Juega con Fran Reverte. En el lateral izquierdo se asocia con Javi Parada. El dorsal número 8 que ha tenido una buena ocasión, da balón parado, juega con Luis Peteiro. Peteiro abre banda derecha para Moy. Inicia la carrera por dentro, el dorsal número 7 de la Extremadura. Tira el recorte, sigue Moy avanzando metro. El balón que está a punto de perderlo, pero se apoyan José Cortés, otra vez Moy, el Extremadura tocando mucho por dentro. Balón que le cae a Javi Parada, que ha fallado un par de controles, que se han ido largo. El pase interior es bueno para que controle el lado. Lado C, quería apoyar en Asan, pero recuperó el Moralo, el conjunto visitante, que cada vez le queda menos para llevarse los 3 puntos. Cuando el colegiado para el juego, porque el lado se ha hecho daño. No sé si se habrá pitado la falta, pero el jugador de Extremadura está tendido en el terreno de juego. Y no ha habido ningún cambio en los marcadores. Iván, sigue 0-0 el Presencia Gironense y 0-1 el Caramón Tazuaga. De momento, Como este partido también. sí, sin cambiar ningún marcador. Parece que no hace falta, tío, bueno. En fin, no sabemos qué hacer. Ey. Ojo la jugada del Moralo, se anticipó la defensa del Extremadura. Sergio Pinto, que no se entendía con el cuero, al final jugó con Ale Murillo retrasa para Javi Parada. Este juega con Luis Peteiro. El lateral de Extremadura que tiene que iniciar la carrera por dentro, minuto 85, el pase en largo para Moy. Tiene demasiada potencia. Atrapa a Quique Reguero sin problemas.
Quique, que para mí ha sido de los mejores del partido. Ha parado un penalti. Para un penalti, una falta Alta- que iba pegadísima al palo que yo creo que entraba. Hombre, es que era un golazo. Iba a ser un golazo. Yo creo que es de los No, mejores es el del culpable de partido. que el Extremadura no esté, Que no esté puntuando, ¿no? exactamente. Sí, yo coincido contigo, aunque sí es cierto que el Extremadura ha fallado un par de ocasiones claras, pero Sí, la verdad. si encima tienen un buen portero, que es su trabajo, al fin y al cabo. Una pena el control de Mifus, sí, una pena. Pero igual que Quique ha parado el penalti, Sergio Pinto se quedó a 2 centímetros del caso de pararlo. Los dos porteros adivinaron las intenciones, más los dos penaltis fueron en esa portería. Esa es la misma portería. Ahí está. Solo que uno llegó y el otro no. Tampoco hay mucha diferencia. La verdad es que no un partido, para mí no ha sido un partido de que se lo tenga que llevar a alguien. Para mí ha sido un partido de empate. No sé cómo lo verás tú, Iván. Un partido igualado ahora Sí. mismo. Empate. Sí, Un para partido que empate, se decide por pequeños detalles. Exactamente, sí. Y la suerte, la balanza ha caído para el Moral o la ha salido cara, decirlo como queráis. Pero de momento, Todavía minuto queda tiempo. 86 de partido y va ganando el Moral. La realidad es esa. Recupera el Extremadura que quiere iniciar la contra, quiere buscar el empate, ese balón que tocó en el pecho parecía que era de Encabo. Recupera el cuero de Extremadura, Javi Parada manda el balón a banda derecha para que controle Moy, quiere iniciar la contra del conjunto almendralejense. Efectivamente, hay muchos jugadores del Extremadura arriba, sobre todo están cubriendo línea. Ojo, el pase interior es bueno para José Cortés. Esa ha sido falta clarísima, falta clarísima. Hazte cuenta que el Extremadura ha estado haciendo pases o cruzándose por Está dos jugando jugadores. mucho por dentro. Exactamente, sí. Y Aunque haya muchísimos jugadores, no van a Y Suso, que en realidad podía haber dejado pasar ese balón porque Lado no llegaba. Lado no llegaba. No, era muy largo. Sí, sí, sí. Siendo zurdo Javi y estando también Moy Estoy y buscando la Vargas. cuadra del primer palo porque muy pocos balones entran. Es que tirar por el segundo palo también es una buena opción, pero es muy difícil engancharla para que vaya a haber que gol para el otro palo. Pero vemos Nah, que yo creo que va a golpear Javi, ¿eh? Va a golpear Javi, le veo mejor colocado que Moy. tal vez le pueda dar la barrera. No, o a lo mejor una jugada ensayada. Vamos a Se ver. prepara. Javi Parada al final sí, golpea. ¡Ah! Pues sí, Se busca prepara. Javi Parada al final sí, golpea. sí, entre que estaba un poco más para el segundo palo que estaba parado, pues hubiese probado eso. Pero bueno, él aún Aunque así. él pensaba, yo... Ya, sí. aunque él pensaba Buscaba el que también- engaño. Exactamente, sí. Pero esa jugada era muy difícil. Yo creo que un disparo cortito, un disparo un poco más flojo, pero más colocado el palo corto hubiese sido más efectivo. No ha tirado el primer palo por el simple hecho de que La pensaba que barrera. se iba a tirar. O por la barrera también. Sí, La roba el jugador del No, Morado, ese balón la no centra, sale. aunque no haya nadie. no, ya no hay nadie. Recupera de Extremadura. Se la El lleva. Morado Era está muy Misfoot, activo. efectivamente. Está muy activo. Es que no le queda O sea, otra. no le dejan ni salir los balones, solo por el saque de puerta. Misfoot juega a banda derecha por Moy. Moy va a buscar el centro. Se va largo directamente a saque de banda. No podía llegar Vargas. Se tira un jugador del Morado al suelo. Ya los minutos pesan, Iván. Los minutos pesan. Y el marcador, cuando favorece, las piernas siempre están un poquito más cansadas. Más cansado que... Extremadura quiere conseguir al menos un punto. Cambio No sé. en la En el fila del Moralo, efectivamente. Se va a marchar, yo creo Se que va ahí, a ver, al que le estaban ayudando. otro con tarjeta. No sé, a ver quién es. A ver quién es, Iván. Es David López. No tenía tarjeta, es David López. No, pero que también estará cansado, no ven muy físicamente. Aún bien así, al para meter a partido, alguno, para meter meter a... Es Sandro, el último que... Es que el último que queda por entrar es Sandro. Porque el otro es Mateo y Mateo es portero. Ya han acabado los cambios del Morado, ¿no? Efectivamente, Pues, ¿por qué no se al lesiona Extremadura le quedan 3 Morado? todavía, ¿eh? La verdad es que no está haciendo cambios. Debería hacerlo, la verdad. No Aunque sé, también para está lo jugando poco, bastante bien. para lo poco que queda, mejor dejar las cosas como están, ¿eh? También te digo. Ojo a Peteiro, que apunta a hacerse un lío, pero al menos saca la falta. Balón para el Extremadura cuando estamos a punto de llegar al minuto 90 de juego. Más adelantado que el Sí, solo defensa. utiliza las piernas. Exacto, no te favorece.
Al fin y al Pero cabo esto yo las creo piernas sí te hacen que por el mismo criterio que... Pero bueno, normativa de la federación. Por el mismo hay que criterio que se toman las pantallas como intervenciones dentro del juego, el tener, ojo, el balón puede ser peligroso dentro del área, se trastabilla el disparo, Demasiados amagos, o sea, yo hubiese tirado de... sí. Se ha puesto... Bueno, Nada, la ha hubiese hecho hecho bien. un amago hubiese tirado. Porque... Peligroso dentro del área, trastabilla el disparo. Igual que se sigue el criterio de intervención en el juego para las pantallas, como se hace en el baloncesto, los bloqueos, igual que se sigue ese criterio para contar que fuera de juego, no se tendría que dar fuera de juego porque esté el meñique o la uña del dedo por delante. No, pero es que hay a veces que los árbitros no lo ven y van al bar y luego sí. Ya, el es que- mínimo pelo, la Pero verdad. es lo que. Pero al ser el Fastidia personas bastante. distintas. Ojo al fallo de Ale Murillo, se la lleva Clifford dentro del área. Santiago Peteiro, saque de esquina. Se llama... Personas distintas. Ojo al fallo de Ale Murillo, se la lleva Clifford dentro del área. Pero es lo que. Pero al ser personas distintas. Ojo al fallo de Ale Murillo, se la lleva Clifford dentro del área. Más o menos rígida con el reglamento. El reglamento es el mismo, lo que varía es la aplicación del mismo. Las últimas jugadas del partido, pues, Nah, minuto 92 con todas las interrupciones que ha habido, quedan 2 minutos más mínimo. está perdiendo... A ver, Para empezar, Vázquez, porque el Extremadura lo necesita. se marca ahora... No. Está el partido bastante... Ojo al balón de Fran Segura, atrapa a Sergio Pinto que quiere iniciar la contra. Está Javi Vargas abiertamente izquierda. Al final, el balón que lo manda directamente a puerta. Lo manda directamente a la puerta contra el Sergio Pinto. Quique Reguero que se dedica a hacer toque porque no hay nadie presionándole. Va a apurar hasta el último segundo, que es lo que hay que hacer. Que ha tirado demasiado largo. Todos los jugadores del Yo creo que Extremadura están en el estaba... mismo campo. Mira, es que se está lamentando, pero yo creo que buscaba la jugada, pero no ha calculado bien, Sí, estaba pero es que demasiado estaba- ansioso. Aunque el Morado está con 3 defensas. Y no, y el Extremadura también. No, el Moralo está con 5. Está con 3 centrales y 2 Ya, pero carrileros. Han subido los carrileros. Estos minutos son intensos. Se prepara Sergio Pinto. Ahora sí. Ahora Con no creo que sea la todo. última. Esta sí puede ser, porque ya estamos en el minuto 93 y van todos los hombres del Extremadura. Bueno, -2 en el campo del Moralo. El balón que le quiere caer a Midfoot, pero recupera el conjunto visitante. El Extremadura que ve como su esperanza de empatar son prácticamente abandonadas. La intervención de Reverte, buena desde el suelo. Recuperó el lateral de Extremadura, Sergio Pinto, que tiene que mandar el balón en largo para que controle a Ale Murillo. El balón que despeja el Moralo le cae a Ale Murillo de cabeza otra vez más, peleando el cuero. El Moralo que despeja de primera en Midfoot, que juega de cabeza para Fran Reverte. Otra vez Midfoot, tiene que jugar con Javi Vargas en banda izquierda. El jugador de Extremadura que tiene que iniciar la carrera por dentro, también Midfoot. El Extremadura metiéndole revolución al partido, sabe que está en la última. Luis Peteiro en banda derecha, juega con Moy otra vez más para Luis Peteiro, está también por ahí José Cortés. El balón que sale, saque de banda. Yo creo que había que buscar la triangulación. El Extremadura que ve cómo se le escapa el punto que tenía. Bueno, se le escapan los puntos que tenía porque empezó ganando. Remontó el Moralo. El árbitro que ya cada vez queda menos para que pite. Y final. Héctor González, Iván Sánchez y Pablo Garrido. Nos vemos en la siguiente retransmisión. Esperemos que todo se solucione. Y nos escuchamos el martes en la tertulia. Adiós.